vuestros lomos, vuestros calzados. Versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo. Y lo comeréis así. Así lo deben de comer, dice. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. El cordero de la Pascua, hermanos, en este tiempo de Moisés, allá en Egipto, este cordero debería de ser comido en fe, en seguridad, en convicción, en confianza a la palabra de Dios, confiando. Sí, cuando lo estaban comiendo, ellos deberían de estar en ese momento experimentando la seguridad de la liberación prometida de Israel. Ellos estaban comiendo, pero en fe, hermanos míos, teniendo presente de que ellos podían caminar en esa libertad inmediatamente. Lo tenían que comer así. Así que esta Pascua, hermanos, era esencialmente por fe, por fe, por fe. Por eso, cuán importante es cuando tú lees Romanos capítulo 10, en donde Pablo tiene un anhelo por la salvación de Israel. Y Pablo, por el Espíritu Santo, decía que él desearía ser anatema con tal de que Israel sea salvo. Y luego decía que cuánto anhelaba él que haya enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo, para que al ser predicado el Evangelio de Jesucristo, el poder de la salvación, el poder del perdón que fluye de la cruz del Calvario, va a producir una fe que es por el oír, una fe que es por el poder del Espíritu Santo, una fe que es por el poder de su palabra del Señor. Esa fe, hermanos míos, cuando se predica el Evangelio como las Escrituras nos lo dictan, hermanos míos, es cuando el hombre deposita esa fe en el sacrificio de Jesucristo y lo recibe así. Y cuando lo recibe hay convicción de seguridad, hay convicción de que voy a ser libre del poder del pecado, hay convicción de seguridad de salvación, hay convicción de que Él me dio la vida eterna, hay convicción que ahora soy salvo de la condenación eterna, hay convicción que Él murió por mi pecado, hay convicción que Él resucitó de los muertos. Estoy convencido por el oír, por la fe, y así es como nos comemos la Pascua. Así aquí. La Pascua esencialmente era por fe. Por eso dice Hebreos 11:28. Por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Fíjese lo que está diciendo aquí, la verdadera fe que trae salvación. La Pascua de Jehová. Jehová fue el que lo proveyó. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corintio,
el apóstol Pablo les deja perfectamente claro que en este tiempo de la iglesia, en este tiempo que Jesucristo ya se ofreció por nuestros pecados, por nuestra liberación, ahora dice en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo y que ya fue sacrificada por nosotros. Juan el Bautista nos dio también un panorama similar cuando él dijo de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado es que quita la muerte. Y si estamos en pecado, somos esclavos del pecado, así como estaba Israel en esclavitud. Y la Pascua, el sacrificio y la sangre y el comer el sacrificio les trajo libertad y fin de la esclavitud. Asimismo, la iglesia, los que han venido arrepentidos de sus pecados, los que han oído por el Espíritu Santo, por el poder de Dios para ser salvos con la sangre derramada. Esa sangre que Jesucristo, dice Hebreos, lo ofreció en el lugar santísimo para quitar la separación, para quitar la muerte entre el hombre y su Creador. Tenemos que comer totalmente esa Pascua, tenemos que recibirlo, tenemos que tener esa convicción, esa seguridad que estamos ofendiendo a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios puro, y que puso a su Hijo Jesucristo, el Cordero sin mancha, el Cordero sin contaminación, sin tacha alguna, el Cordero puro y sin pecado. Hermanos míos, ese es nuestra Pascua por medio de la fe, y Pablo habla de eso y lo deja perfectamente en claro. Tanto Juan el Bautista también. Al parecer, hermanos, al parecer, y todo así es, Jesucristo fue crucificado durante la Pascua, el 14, exactamente como lo dice Éxodo capítulo 12. Jesucristo vivió y se unió a la familia humana, a su nación, a su pueblo, antes que Él fuese sacrificado por ellos mismos. Él entró, y entró con una multitud, y entró con alabanza, para dar cumplimiento a Zacarías 9. El Cordero de Dios, para poner fin, lo dijo el ángel, para salvar a su pueblo de su pecado, de su esclavitud. Y Jesucristo entró desde el monte de los olivos, y le iban tendiendo sus mantos en ese camino donde él venía montado en el pollino, y mucha multitud que venían desde Galilea. Recuerde que le siguió una gran multitud. La última vez entró en Jericó, allí donde estaba Zaqueo, allí donde estaba Bartimeo, y les dio una gran salvación a ellos. Ahora ya se encuentra en el monte de los olivos, y se va a ofrecer el día 10, porque el 14 va a tener que ser sacrificado, se va a tener que derramar la sangre, se va a tener que predicar por medio de la iglesia
iglesia el poder del Espíritu Santo sobre ella para ser testigos de este sacrificio, de esta sangre derramada en todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo haciendo su obra. Se sigue predicando porque Jesucristo es real. Él murió, Él resucitó, mandó su Espíritu Santo y aún sí se sigue predicando su obra maravillosa que trae libertad, que trae fin a la esclavitud del pecado y que nos da una nueva identidad, el inicio de un nuevo camino, de un nuevo comienzo, una nueva criatura, de hijos de tinieblas a hijos de luz, de hijo de injusticia a hijo de justicia, de hijo del diablo a hijo de Dios, de hijos de ira a hijos de salvación. Así aquí, Jesucristo entonces se unió a esta familia humana igual como estamos viendo aquí, el Cordero que se unió y tomaron las familias para derramar su sangre y obtener gran salvación, porque la muerte iba a traer juicios sobre cada hogar de los primogénitos en Egipto. Y al ver la sangre, lo pasaba por alto. Pero tenían que comer el sacrificio. No era para mirarlo, no era para contemplarlo. Porque todo mundo contempla y sabe que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero aún siguen siendo esclavos del pecado. Todo mundo celebra Semana Santa, todo mundo celebra Domingo de Ramos, todo mundo celebra la resurrección, pero todavía no andan en ese camino estrecho, en esa puerta estrecha. Todavía no tienen una nueva identidad de hijos de Dios. El Evangelio de Jesucristo, el Cordero, se tiene que comer, se tiene que recibir todo completamente, totalmente. No solo es para contemplar el Cordero. Así aquí, en Éxodo capítulo 12, el Señor les dice: tienen que comerse. Ya derramaron la sangre ofrecida a Dios, puesto en los postes de su casa. Ahora hay que asarlo al fuego. Hay que comerlo todo. ¿Y cómo lo van a comer? Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos, vuestros bordones, listos para salir, porque en esta noche va a haber esa libertad, esa liberación. Ya no serán más esclavos, se inician ustedes un nuevo camino, van a tener una nueva identidad, recibirán la ley en el monte Sinaí, se convertirán en peregrinos, entrarán a una tierra prometida, habitaré en medio de ustedes, los guiaré en el día en columna de nube y en la noche los guiaré en columna de fuego. Yo iré delante de ustedes para hacer frente a las otras naciones y conocerán al Dios de Israel. Pero sí, tiene que ser por medio de la fe. El Cordero, el sacrificio de Jesús, hermano mío, ese Cordero perfecto, ese Cordero que no tuvo mancha, que no estaba manchado por ningún pecado, concebido por el Espíritu Santo, su sangre derramada fue solamente la sangre de Jesús la que expió nuestro pecado, el que quitó nuestro pecado.
Sí, el pecado tiene poder. Los vicios tienen poder. Los deseos de la carne, hermano mío, tienen poder. Pero hay más poder en la sangre derramada a través del Cordero de Dios, que no tenía pecado, que no tenía defecto, que fue sin tacha alguna, infalible, impecable, pleno, sin error, sin contaminación, puro, limpio, como nada más existe en el universo, el Hijo de Dios. Por eso tiene poder la sangre de Jesucristo. Por eso es que predicamos la libertad con que Él nos hizo libres. Así, en el capítulo 12 de Éxodo, ese cordero tenía que ser asado. Ese cordero tenía que ser tocado con fuego, con lumbre, con fuego. Sí, es lo que tocó al Cordero de Dios nuestro Señor Jesucristo, el fuego del juicio, de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento así también obraba en el tabernáculo, en el altar de bronce, en el altar de juicio. Allí se derramaba la sangre del Cordero y el sacrificio era puesto en el altar del holocausto o en el altar de bronce. Mientras el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo, en aquella fiesta solemne para Jehová, en el día del perdón, en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, una vez al año presentándose el sumo sacerdote intercediendo por el pueblo. El pueblo 10 días antes ya había preparado su corazón para presentarse allí en el tabernáculo, en donde se manifestaba la presencia de Dios por medio de la columna de nube que descendía allí. Era el Dios creador del universo, el Dios del Génesis que creó todas las cosas por el poder de su palabra, se hacía presente en el tabernáculo de reunión. Pero era un Dios santo, era un Dios creador puro, que el hombre no podía acercarse como él quiera. Había requisitos, había fundamentos ya, por medio de sangre, por medio de arrepentimiento. Porque antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo una vez al año, 10 días atrás, había una fiesta conocida como la fiesta de las trompetas. Yom Teruah, Yom día, Teruah, trompeta, día de las trompetas. 10 días antes, el pueblo escuchaba la trompeta. Ellos sabían que dentro de 10 días el sumo sacerdote iba a interceder por su pueblo. Se iba a ofrecer un sacrificio, se iba a derramar una sangre que se tenía que ofrecer allí donde estaba el propiciatorio, el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia del Señor, y el sumo sacerdote tenía que entrar allí. Y por 10 días ellos meditaban en sus caminos. Por 10 días ellos tenían la ley del Señor. Había más de 613 mandamientos
recibidos en el monte Sinaí. Ellos podían verse a través de las Escrituras su condición espiritual, su condición de pecado. Ellos sabían que el Dios que los libró de la esclavitud de Egipto ahora les ha dado mandamientos, y ellos no se podían acercar a este Dios santo como ellos querían, sino que tenía que haber un sumo sacerdote, tenía que haber sacrificio, tenía que haber sangre derramada y tenía que haber arrepentimiento del pueblo, reconociendo su pecado para recibir el perdón, para recibir la presencia gloriosa del Dios de Israel, para que el pueblo pueda adorar, para que el pueblo pueda tener intimidad con su Redentor, su presencia gloriosa, su presencia maravillosa que llena el alma del hombre. Y cuando se derramaba la sangre en el altar de bronce y llegaba ese día del perdón, una vez al año, el pueblo ya estaba preparado. Se proclamaba ayuno también. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él rociaba la sangre 7 veces en el propiciatorio. Allí estaba debajo del propiciatorio una urna, y allí estaban las leyes morales del Señor. Esas leyes morales que el hombre no podía cumplir, que el hombre pecaba cada vez por vez, por eso necesitaba perdón. Y cuando preparaba su corazón, el Señor lo ve todo, y la sangre era ofrecida. Inmediatamente surgía y se manifestaba la contestación del perdón del pecado sobre Israel, y Dios contestaba con fuego. El fuego de Dios encendía el sacrificio, quemaba el sacrificio, su ira castigaba el pecado sobre el sacrificio, sobre el cordero sin culpa. Y todo el pueblo, cuando veía ese fuego que entraba en contacto con el sacrificio, quería decir que el Redentor de Israel aceptaba el sacrificio, aceptaba el derramamiento de sangre, aceptaba la fe de Israel, poniendo mirada hacia el futuro, hacia el precioso Cordero que venía a este mundo. Y ahí se miraba cómo entraba en contacto el sacrificio con el fuego. Jesucristo nuestro Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, tuvo contacto con el fuego de la ira de Dios. Ahí en el altar del monte Gólgota, la ira de Dios se descargó y su justicia sobre el inocente. El hombre merece infierno, el hombre merece condenación, el hombre merece sufrimiento, el hombre merece castigo. Pero hay un sustituto, hay uno que se puso en nuestro lugar, hay uno que sufrió nuestro infierno, que no conoció pecado. Es el único de todos, como hombre, que se quedó solo, se quedó sin sus discípulos, enfrentó el pecado y las tinieblas solo, porque hasta el Padre lo abandonó cuando castigó, cuando dejó caer el fuego de su ira sobre él. Porque el Padre estaba mirando nuestros pecados, nuestras maldades.
Y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo enfrentó la muerte, solo enfrentó el poder de las tinieblas, solo nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por nosotros y se entregó completamente. Por eso completamente tienes que tomarlo todo del Evangelio y no vivir una vida a medias, no vivir una vida dividido tu corazón, un pie en el mundo y un pie como evangélico, una vida doble. No podemos vivir una vida doble. Él lo dio todo y también tenemos que comernos todo. Nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, Jesucristo, así como aquí dice la palabra de Dios, asada al fuego, lo tenían que comer, pero también dice que lo tenían que comer con hierbas amargas.